Hola, en el presente video se pretende explicar todo lo concerniente al tema del referendo en Colombia como mecanismo de participación ciudadana. Los exponentes son Camila Gómez, Juan Pablo Castro, Fernando Obregón, Geraldine Salamanca, Pedro Espinosa y mi persona, quien les habla, Teometilde Hinojosa. Bueno, este mecanismo como tal fue reglamentado y definido a través de la Ley 134 de 1994, aunque el referendo como tal está contemplado a partir de la Constitución de 1991. Sin embargo, 5 momentos anteriores e importantes en la historia de Colombia cuentan de la importancia de la participación del pueblo en la toma de decisiones de trascendencia para el país. Igualmente también de cómo cuando la mayoría se proclama, sus resultados son totalmente inevitables. Ok, el primer momento como tal se dio en el año de 1810 cuando las ciudades de Nueva Granada acudieron a los cabildos abiertos para proclamar como tal su independencia, nombrando juntas de gobierno, suscribiendo actas de independencia, redactando y expidiendo sus constituciones y evidenciando la voluntad popular. Bueno, un segundo momento fue en el año de 1822 cuando los habitantes de la isla de San Andrés, después de varios años de estar bajo el dominio del país de Guatemala, finalmente para el 23 de junio de 1822 fue proclamada la adhesión de la Providencia a la República de Colombia. El 21 de julio de ese mismo año, los isleños de San Andrés llevaron a cabo un referendo territorial entre ellos mismos de acuerdo con los usos del derecho internacional para poder adherirse también a la República de Colombia. El tercer hecho histórico y el más importante de todos ocurre en 1886 cuando en el gobierno y en la época de Rafael Núñez, entonces presidente en ese momento, se dio el primer referendo constitucional celebrado en Colombia. El cuarto momento ocurre con el plebiscito o el referendo de 1957 cuando la Junta Militar de Gobierno cedió que los mayores de 21 años en ese momento debían expresarse mediante sufragio. Su aprobación o no de un texto que propone restablecer el imperio de la Constitución e introducirle algunas reformas y el cual fue incorporado al texto constitucional de 1886. Y el último aporte, como no menos importante, se presenta en 1990 y fue conocido como la séptima papeleta durante la convocatoria del presidente Virgilio Barco al referendo extraordinario por la paz y la democracia. Estudiantes en ese entonces de varias universidades del país para esa época impulsaron la inclusión de una séptima papeleta para apoyar la convocatoria de una asamblea constituyente y reformar la constitución. Esta propuesta fue aprobada el 27 de mayo de 1990 y se convirtió en el principal antecedente de la nueva Constitución Política de Colombia de 1991. Eso es todo lo que puedo aportar, y a continuación la compañera Camila Gómez. El referendo es un mecanismo de participación ciudadana que por medio de este se busca convocar al pueblo para aceptar o rechazar un proyecto de norma jurídica, o bien sea que se busque derogar o no una norma jurídica vigente. Este puede ser de carácter nacional, regional, departamental, municipal o local. Continuamos ahora con las características del referendo. La primera característica es que su alcance puede ser nacional, regional, departamental, distrital o local. ¿Qué quiere decir esto? Que este mecanismo puede llegar a cualquier parte del país. Otra característica muy importante es que permite resolver problemas políticos y jurídicos. De aquí la importancia de este mecanismo. Otra característica es que acerca aún más a la población con la democracia. Otra característica fundamental en esto es que el pueblo puede decidir derogar los actos legislativos. ¿Esto qué quiere decir? Que puede reformar, adicionar o derogar algún texto en la Constitución Política de Colombia. Y como última característica tenemos que la ciudadanía se une por un solo objetivo. Y estas serían las características más importantes del referendo. En Colombia tenemos tres tipos de referendos, los cuales son el derogatorio, el aprobatorio y el constitucional.
Ahora, del referendo derogatorio podemos decir que es el sometimiento de un acto legislativo, de una ley, de una ordenanza, de un acuerdo o de una resolución local en alguna de sus partes o de su integridad a consideración del pueblo para que éste decida si se deroga o no se deroga. Ahora, del referendo aprobatorio podemos decir que es el sometimiento de una ley, de una ordenanza, de un acuerdo, de una resolución local de iniciativa popular que no haya sido adoptado por la corporación pública correspondiente a consideración del pueblo para que éste decida si se aprueba o se rechaza y si se hace de manera total o parcial. Por último tenemos el referendo constitucional, que es el cual inicia pues por iniciativa del gobierno o de un grupo de ciudadanos no menor al 5% del censo electoral. El Congreso, mediante ley que requiere la aprobación de la mayoría de los miembros de ambas cámaras, podrá someter el referendo, este referendo a un proyecto de reforma constitucional en el mismo Congreso para que se incorpore a la ley. El referendo será presentado de manera en que los electores puedan escoger libremente en el temario o articulado que votan positivamente y que votan negativamente. El referendo puede ser legal o constitucional. El primero legisla normas legales y el segundo realiza transformaciones constitucionales. El referendo no solo es un instrumento de la democracia y del Estado de Derecho, también suele ser un instrumento de regímenes totalitarios. Un referendo constitucional debe estar cimentado en un gran acuerdo nacional para estatuir una constitución política con previa deliberación plural, libre y en un ambiente de tolerancia con las propias reglas de una democracia constitucional y construir la paz. El referendo forma parte integrante de un complejo proceso de transformaciones legales y constitucionales y de un gran consenso plural. Entre otras cosas, el referendo constitucional es una forma necesaria para la legitimación y expedición de una carta constitucional. De hecho, necesaria porque el Parlamento no es un poder constituyente, sino que es un poder constituido en un Estado constitucional de derecho. La aprobación de reformas a la Constitución por vía de referendo requiere el voto afirmativo de más de la mitad de los sufragantes y que el número de estos exceda de la cuarta parte del total de ciudadanos que integran el censo electoral. Seguimos hablando entonces del referendo. Bueno, en este espacio vamos a tratar sobre cómo es el formulario, cómo es el diligenciamiento del formulario del referendo, cuando aprobamos o cuando rechazamos una norma jurídica, cuando el pueblo lo hace. Entonces, en perspectiva de allá para acá, decimos que el formulario primero, quien nos lo entrega a los convocantes, quien nos lo entrega o a los promotores, es nada más ni menos que la Registraduría Nacional del Estado Civil, es la entidad responsable, la autoridad competente para tal fin. De manera pues que en el documento encontramos por aquí por una parte, está el logo de la registraduría, por aquí por otra se menciona recolección de apoyo de firmas y por aquí por otra referendo. Entonces el asunto, dependiendo qué tipo de referendo es, si es de derogación, si es constitucional, dependiendo de qué tipo de referendo es, como ya sabemos pues existen varios tipos, existen 3 tipos de referendos y ya viene lo que es la plantilla. En la plantilla encontramos primero la numeración, entonces 1, 2, 3, el orden, como ha sido diligenciado, la fecha, entonces la fecha en el momento en que se está diligenciando, día, mes, año, después viene el nombre completo de la persona, el nombre completo de la persona, nombres y apellidos. Después de ello viene lo que es el documento de identificación, entonces ahí señalamos número de cédula, debidamente bien claro, bien legible, en mi letra no se podría. Después de ello, dirección, lugar de domicilio o lugar donde estamos diligenciando también este formulario. Después de esto ya viene la localidad, municipio, Cali, Bogotá, Medellín, Barranquilla, Valledupar, qué sé yo, Bucaramanga, etcétera. Y posteriormente la firma. Entonces aquí, si no sabemos firmar, impresión, huella dactilar. Y por último voy a precisar pues los referendos que recuerdo. Entre ellos se encuentra el referendo por la reelección, el referendo contra violadores y abusadores de niños, el referendo contra la corrupción y el referendo por el agua. Bueno, eso es todo por el momento. Muy amables, muchas gracias.